que va a ser... Vamos a ver un momento. A ver si la ponemos. Vale. La última ponencia, que va a ser de Fundación Quirón Salud, que va a presentar Teresa Álvarez, directora de RSC, y Sandra Segura, consultora de sostenibilidad y medición de impacto, 21 gramos, unas profesionales. ¿Nos dejas los dos micrófonos? Y tenéis para... Vale. Bueno, pues buenos días a todos, ¿me oís bien? Bueno, yo aquí la que va a hablar va a ser Sandra, porque ella es la que sabe muchísimo. Bueno, la verdad es que, bueno, primero muchísimas gracias a Más Business por invitarnos, porque para mí fue una sorpresa, porque nosotros estamos empezando con esto. Bueno, el sector salud en temas de sostenibilidad, medición de impacto, vamos ahí un poquito por detrás, pero nos estamos poniendo mucho las pilas. Y en concreto, bueno, pues dentro de la Fundación Quirón Salud somos una fundación relativamente joven, no como grupo, sino como actividad, porque pues llevamos 4 años, no solo con este proyecto, sino cambiamos absolutamente todo lo que hacíamos y empezamos a definir diferentes líneas estratégicas y proyectos, y con lo cual pues estar aquí es como, qué bien, ¿no? No lo estamos haciendo muy mal. Y sobre todo con 21 gramos, que sin ella sería imposible hacerlo. Entonces, bueno, por poneros en contexto, para nosotros esta medición de impacto surgió porque dijimos, tenemos que empezar a medir, o sea, tenemos que empezar a medir y sobre todo saber, teníamos 2 objetivos. Uno era, lo que estamos haciendo tiene impacto de verdad, o sea, estamos cambiando algo, porque claro, al final haces las cosas y muchas veces piensas, bueno, pues y tenemos que saber si esto cambia, ¿no? Y sobre todo en temas de salud. Y la otra era que nos sirva para tomar decisiones, ¿no? Para saber si lo que lo estamos haciendo bien, y si no lo estamos haciendo bien, pues lo cambiamos, ¿no? Porque qué sentido tiene seguir invirtiendo en cosas que a lo mejor te crees que porque tú piensas que va bien y luego pues no. Entonces al final esos son nuestros objetivos, por eso nos metimos en este viaje, que seguimos en él, porque estamos en él, ¿verdad, Sandra? Seguimos. Y bueno, por contaros un poquito el proyecto, a ver si soy capaz. Stay Healthy es un proyecto que nació en el 2018. Bueno, nuestra fundación, como no podía ser de otra manera, nuestro objetivo es promover hábitos saludables, la salud y todo lo que conlleva esto, y la acción social en salud. Pensamos que tendríamos que estar en los colegios, tendríamos que ir a los jóvenes. Es verdad que los coles reciben ya mucho policía, mucho médico que va y les cuenta, y talleres, pero creímos que eso está fenomenal y que tiene que seguir, evidentemente, pero que lo que pensamos es que deberíamos hacerlo un poquito más innovador y realmente que fuese muy útil, no solamente para los niños a los que vamos, sino para el propio colegio y la comunidad educativa, que esa es la base, ¿no? Y de hacerlo de una manera que les permita, bueno, pues ver diferentes, o sea, tener diferentes herramientas para que realmente este cambio sea posible y además se integre en el currículum de los profesores, ¿no? y de los colegios. Entonces aquí el objetivo es llegar a niños, bueno, no tan niños, pues ya son todos adolescentes, vamos de primero a cuarto de la ESO, y sobre todo con mucho rigor científico, involucrando a nuestros médicos, bueno, personal sanitario, no solamente médicos, que hay mucho más, trabajar en esos nuevos modelos pedagógicos y crear además el entorno digital, que no puede ser de otra manera porque estos niños están acostumbrados a esto, ¿no? Y bueno, pues al final nuestro objetivo es cambiar, bueno, intentar cambiar y mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros adolescentes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en eso estamos. Y por supuesto, estamos también integrando, bueno, ya llevamos tiempo, pero integrando los objetivos de desarrollo sostenible, que como sabéis el bienestar y la salud es uno de ellos muy importante, y la educación de calidad, con lo cual, bueno, pues estamos trabajando en conseguir esos retos que tenemos. Lo que hacemos es desarrollar diferentes temáticas. Como podéis ver aquí, pues cada año vamos ahí metiendo más. Miro a Marta porque metiendo más y metiendo más. Entonces trabajamos en nutrición, en sueño, ejercicio físico,
COVID, esto fue el impulso brutal, porque además cuando íbamos a empezar con talleres presenciales llegó la pandemia, con lo cual dijimos, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, si tenemos todo presencial. Y entonces hicimos un trabajazo, bueno, hicieron un trabajazo enorme y creamos un aula virtual, con lo cual todo esto se pudo hacer a través de un aula virtual. Pero el COVID-19, como había tanto lío y nadie sabía qué teníamos que hacer, y de hecho algunos todavía sabemos saber lo que tenemos que hacer, fue como que los colegios lo agarraron y dijeron, esto, o sea, si Quirón Salud viene a contarnos qué hay que hacer con COVID-19, pues nosotros nos agarramos aquí, ¿no? Con lo cual hubo ahí un enorme repunte de coles que se apuntaron al proyecto. Adicciones a las nuevas tecnologías, adicciones a sustancias, salud mental, que como sabéis ahora pues se está hablando muchísimo y bueno, deberíamos haber empezado antes, pero bueno. Y salud y medio ambiente, que vamos a empezar a desarrollarlo a final de año. Lo que hacemos son, bueno, estos digamos que es las modalidades de despliegue, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para poder trasladar? Pues son sesiones presenciales, pero no es llegar y dar una charla, sino que son trabajos y dinámicas con los niños, con un psicopedagogo y el médico va al aula, pero simplemente como para contestar preguntas. O sea, no da el taller, sino que los niños lo construyen, ¿no? y preguntan a los profesionales sanitarios. Tenemos un aula virtual donde igual pues hay temáticas de 50 minutos, temáticas en formato de aprendizaje, un blog, un juego que hacemos con con todos los colegios para que, y luego se hace con un ranking de coles y el ganador se le da una pequeña aportación económica para que lo dedique o bien para una ONG o bien para un proyecto de salud dentro de su hospital, iba a decir, de su colegio. Y bueno, pues algunos lo han dedicado a mejorar sus instalaciones deportivas. Bueno, pues, y además tenemos un área de profesores, con lo cual también el profesor está implicado evidentemente, y newsletters con diferentes noticias, novedades, ¿no? Y luego estamos trabajando también en un evento especial que hacemos ahora el 13 de junio en Cosmocaixa, además donde vamos a tener muchos colaboradores y partners con nosotros porque queremos que sea durante estos 4 años que llevamos ha sido un proyecto de la Fundación, pero lo que queremos es abrirlo a otros, con lo cual ahora contamos con Policía Nacional para adicciones a sustancias, contamos con distintas empresas que van a estar con nosotros en el próximo 3 de junio, pero lo que queremos es abrirlo porque creemos que las alianzas son básicas para que todo esto sea más grande y podamos llegar realmente a que esto tenga más impacto. Como veis aquí, los grupos de interés, que yo no me voy a entretener mucho más, Sandra, que si no, no te dejo hablar, está el alumnado, el profesorado, los centros educativos, las familias, que es muy importante porque si tú en el cole les enseñas que hay que comer de una manera y luego llegan a casa y se encuentran con otro, pues ahí ya empezamos a tener problemas. O le estás diciendo que utilice sus tablets y sus móviles de una manera organizada y con tiempo, si vuelvan a casa y el niño está 13 horas delante de un portátil, pues ahí ya estamos. Entonces, bueno, también es muy importante que las familias se impliquen, ¿no? Y luego, bueno, pues colaboradores que ya os digo que estamos en ellos porque nos encantaría que muchas empresas e entidades estuviesen con nosotros. La fundación, que somos nosotras, y los profesionales sanitarios, esto es súper importante. Además, es un proyecto que está en todas las comunidades autónomas. Nosotros no estamos como hospitales en todas las comunidades autónomas, pero el 89%, con lo cual también es una manera de implicar a los profesionales desde todas las provincias y desde todos los hospitales y dar valor al profesional y al hospital. El equipo pedagógico, por supuesto, de 21 gramos y la secretaría técnica, que son ellas las que hacen posible todo esto, que sin sus manos sería absolutamente imposible hacerlo. Y bueno, aquí tenéis unas cifras desde cuando llevamos las 7 temáticas. Tenemos 100% cobertura nacional. Es verdad que el proyecto sí que está no solamente en los hospitales, sino en el resto de provincias. Tenemos más de 57.000 alumnos impactados, más de 850 centros y bueno, y estamos trabajando en que más profesionales sanitarios estén con nosotros en el proyecto, con lo cual, bueno, esto además pues para nosotros tiene mucha importancia, también lo queremos llevar nosotros tenemos presencia en Colombia y en Perú con hospitales y también queremos saber cómo lo llevamos allí, aunque ya tenemos algún cole que participa en nuestro aula virtual con todas estas temáticas. Y bueno,
Y bueno, simplemente para que veáis un poco las fases, que esto es lo más importante, las fases del proyecto de medición hemos empezado, pues como veis, el año pasado empezamos a decidir cómo y cuándo lo empezábamos a hacer y aún así todavía estamos en ello, estamos todavía midiendo porque tiene muchísimo que medir y muchísimos indicadores que medir y a finales de este año, pues más o menos, tendremos como después del verano, pues ya tenemos todo el estudio hecho y empezaremos a tomar decisiones y a mejorar el proyecto. Y ya te dejo a ti, Sandra. A ver. Quiero poner en la de... Aquí. Bueno, un poco por contextualizar como estaba explicando Teresa, realmente en ese proceso, ¿no? Que como han comentado antes es muy largo y es muy difícil poder llegar a ser capaz de establecernos como ese mapa de cambio, ¿no? Esa teoría del cambio, de ver realmente qué actividades queremos abordar y cuáles no. Aquí, como consultores, ese valor que teníamos es que realmente habíamos acompañado a la Fundación Quirón desde el 2018 en ese primer diseño del proyecto, con lo cual teníamos un conocimiento muy profundo de tanto del proyecto como de todos los actores intervinientes, ¿no? Porque al final las actividades son muy heterogéneas porque tanto puede haber un evento de salud mental en el que intervienen muchos actores diferentes, como una aula virtual, que las métricas son más a nivel de programación, como una pata más social donde tenemos que meter técnicas de inteligencia social y para realizar como esa investigación prospectiva. Entonces realmente todo ese bagaje, ese legado que teníamos en 21 gramos es lo que nos llevó a cuando considerábamos que sí que estaba maduro el proyecto, que sí que teníamos esas métricas para poder evaluar realmente el impacto cuando diseñamos como ese modelo de medición. Entonces en ese modelo de medición nos sirvió un poco para ver como todo ese mapa de todo lo que queríamos medir, pero vimos que precisamente necesitábamos hacer un proyecto piloto para ver realmente si esas métricas y esas hipótesis que creíamos que podíamos validar las íbamos a poder medir de la forma en la que creíamos que lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, a partir de ese primer proyecto piloto descubrimos que justamente en esa parte que antes comentaba María, ¿no? Ese grado y ese tipo de impacto no estábamos teniendo métricas que realmente pudiéramos canalizarlo, ¿no? Y nos parece que no era a nivel de rigor poder ser nosotros los que establecíamos si un alumno había sido impactado o había tenido una transformación en su vida, sino que debíamos establecer un proceso de escucha para que fueran ellos los que nos lo establecieran. Entonces, bueno, a partir de esa teoría lo que hicimos fue diseñar nuevas métricas y implantarlas. Entonces, desde ese primer proyecto piloto de julio hasta a junio de este año hemos estado con toda esa implementación de procedimientos de escucha y ahora mismo estamos en el momento actual en el que vamos a hacer esa medición del impacto. Entonces, ver un poco, ¿no? Como ese modelo de medición que hemos puesto en marcha realmente es utilizar esa metodología LBG, esa herramienta de Mass Impact, como esa columna vertebral sobre la que poder hablar en términos en la que pudiéramos ser estandarizados, ¿no? O sea, en la que realmente los datos puedan tener la misma trazabilidad que la comparabilidad con otra empresa, y luego aplicábamos todos esos datos que utilizamos habitualmente dentro del área de la sostenibilidad, que son las técnicas de inteligencia social y de investigación. Entonces, eso lo que nos permitía es crear un modelo de medición integral del impacto, que lo llamamos integral por esa capacidad de combinación de técnicas de diferentes dinámicas para poder realmente crear un modelo diferente. Entonces, este modelo, por esa capacidad que teníamos ya de control de las métricas y de las áreas de actividad, lo que conseguimos es convertirlo como en un sistema de gestión, ¿no? O sea, que no fuera como una medición en la que en un momento dado tú haces un corte en la realidad, ¿no? Como una foto fija y dar ese dato cuantitativo que realmente no te puede servir más allá que para un reporte, sino poder encontrar esas palancas de transformación que realmente nos sirvieran para volver a volcar en el proyecto y el año siguiente mejorar la transformación. Entonces es como ese ciclo circular, ¿no? Entonces en el área de escucha, dentro de la herramienta Mass Impact sería ser capaces de esos datos de sensibilizados en el grado y en la profundidad de impacto, más allá que poder dar un dato cuantitativo a nivel de número de alumnos o de beneficiarios que han tenido, sería ser capaz de decir ha sido transformado por qué y dentro de en qué contexto, en qué área geográfica
y para poder analizar esa realidad social. Entonces, en un ejemplo de escucha, por ejemplo, que pusimos en marcha es ser capaces de detectar el área de vulnerabilidad. Entonces, aquí teníamos como dos criterios, uno que era a nivel de programación, establecer dentro de la plataforma virtual una forma en la que poder asignar a un código postal una renta media, ¿no? Por el IPREM, o sea, ser capaces de poder hacer como ese potencial de vulnerabilidad por el área geográfica del colegio donde se encontraba, pero además añadimos esas técnicas de escucha profunda para que fueran los propios alumnos y en algunos casos los propios profesores los que nos mostraran como esa realidad y ese contexto social. Entonces, un poco este proceso creemos que se representa muy bien con el cono invertido de Pichon-Rivière, ¿no? Que es como ese concepto que él utilizaba como para explicar el área de la formación, nosotros lo utilizamos como para explicar esa parte de la pata de escucha que es la que integramos dentro del modelo de impacto social. Entonces, aquí es como realmente nosotros partíamos de hipótesis que teníamos que validar, teníamos un desconocimiento de la realidad, sabíamos que realmente todas las actividades formativas han sido diseñadas de la mano de psicopedagogos, o sea que sí que teníamos criterios que podíamos validar, pero no sabíamos realmente de qué forma estábamos impactando. Entonces, lo que hacíamos es integrar procesos de escucha, tantos cuestionarios dentro del aula virtual, como utilizar a los ponentes o a los participantes de cursos que nos hicieran como en su calidad de experto. Por ejemplo, en la Policía Nacional les hacíamos entrevistas y preguntas para que fueran ellos los que nos validaran no solamente como profesional, como experto de ese contexto social en el que se desarrollaba la actividad, sino también en su propio impacto a nivel personal y cómo él cree que lo podía mejorar. Entonces, realmente incluíamos procesos de escucha en cada una de las fases que al final nos permitía detectar palancas de transformación que poder implementar en las siguientes fases y al final lograr un objetivo de cambio. Entonces, ¿cómo hemos aterrizado esto? ¿No? Porque parece como que el papel lo aguanta todo y luego al final, cuando te sientas delante, la verdad es que es bastante complejo de ponerlo en marcha. Entonces, en ese proceso de escucha, ¿no? Integramos, porque teníamos como esa pata de toda la parte digital, con todos los temas de programación y toda esa parte de talleres presenciales. Entonces, ahí realizamos un total de 11 cuestionarios ad hoc, a todos los integrantes, tanto a los alumnos a través de las distintas dinámicas como a los profesores, y también dentro de la propia Fundación Quirón Salud realizaremos preguntas al patronato y a ellas también para que ellas mismas valoren hasta qué punto está creando también el proyecto de Stay Healthy un impacto dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, un ejemplo así de customizaciones en programación que descubrimos además a través de hacer el proyecto piloto. Era, por ejemplo, que realmente cuando nos sentamos a analizar las cifras del aula virtual nos dimos cuenta que no podíamos establecer como patrones, flujos de comportamiento dentro de los individuos. Es decir, que nosotros podíamos ver cuando un alumno había accedido, pero no podíamos saber si ese mismo alumno era, no podíamos distinguirlos. Entonces, este era un tema también que descubrimos y que para eso lo que hicimos es asignar un código en función del código postal y del centro educativo. Y esto nos ocurría porque precisamente en el tema de alumnos había una complejidad añadida que era que por tema de protección de datos no podíamos ni pedir el DNI ni pedir los nombres de los alumnos, con lo cual tuvimos que solventar ese problema a través de customizaciones en la programación. Entonces, esto es un poco como el proceso circular que comentaba. Los dos primeros bloques era integrar procesos de escucha para encontrar la transformación y luego es el resultado de ese proceso analizarlo en la explotación de datos, que precisamente los temas en programación también era un poco para hacer como ese procedimiento de recogida de los datos en origen, o sea, esa limpieza de datos que realmente nos permitiera cada vez más automatizar el proceso para cada vez podamos hacer todo este recorrido más automático y luego con el análisis cualitativo de toda esa escucha profunda que hemos realizado, poder hacer integrarlo en nuevas iniciativas. Entonces, al final íbamos añadiendo y al final en este nuevo año hemos dicho, bueno, pues ya que nos ponemos a escuchar, pues escuchamos todo. Y entonces ya, por ejemplo, en el evento de salud mental de este lunes, ya hemos realizado cuestionarios a todos los participantes, tanto a la Policía Nacional como a los médicos que van a asistir, a los alumnos, a los centros educativos. Entonces es un poco como recabar, o sea, incluir procesos de escucha a lo largo de todo el proceso para recabar la mayor información posible. Entonces, un poco,
¿Cómo lo hemos aterrizado, ¿no? Dentro de la herramienta de Mass Impact? Sería un poco con esa pata de contribuciones, ¿no? Pues esa, la que como se comentaba es la más fácil, ¿no? De asignar. A nivel del presupuesto, nosotros como agencia ya teníamos el presupuesto que íbamos a destinar a cada una de las actividades, y en la pata de contribuciones, por ejemplo, lo que empezamos a integrar, y también lo hicimos a través de la escucha profunda, es preguntar a la Policía Nacional cuánto tiempo de su horario laboral habían dedicado a estos acompañamientos, a la validación de las temáticas, a los propios médicos voluntarios de Quirón. Luego un poco todos esos proyectos, ser capaces de asignarnos en bloques que nos permitieran hacer como un informes independientes, ¿no? Y luego al final el resultado y el impacto social, que es lo que hacíamos a través de esa investigación prospectiva, ¿no? de las técnicas cualitativas. Entonces, un poco, como aterrizando mucho lo que sería la herramienta de Mass Impact, que aquí además nos estuvo ayudando mucho Víctor también en toda esa parte de cómo aterrizarlo, era un poco como lo que se comentaba antes, ¿no? De qué dejamos fuera y qué dejamos dentro. Entonces, al final, dentro de la herramienta, lo que es la agrupación interna, que sería esa pata de educación de aula virtual y talleres presenciales, que son el criterio que cogimos para realizar las agrupaciones internas, las áreas de actividad, es en función de lo que considerábamos que eran métricas que se correlacionaban unas con otras y los actores intervinientes, ¿no? Y, por ejemplo, todas esas actividades que eran más heterogéneas, que no tenían tantos patrones comunes como podía ser el juego sim o los eventos de dinamización, los incluimos en gamificación. La comunicación y contenidos eran todas esas actividades, por ejemplo, como el blog o como el aula de profesores, que realmente no estábamos integrando procesos de escucha para poder evaluar el grado y el tipo de impacto, con lo cual ahí solamente considerábamos los logros como las métricas habituales de Google Analytics que utilizas dentro de una página web. Y luego el concepto transversal lo utilizamos porque en el modelo LBG es muy importante contraponer todos esos inputs, ¿no? Esa parte de contribución con el resultado final. Entonces, el eje transversal nos permitía incluir ese horario de la policía, ese horario de los médicos que realmente podían participar en cada una de las tres actividades, ¿no? Porque un mismo médico podía asistir a un taller virtual, o sea, un taller presencial, podía publicar un vídeo, validar una temática o participar en el juego sim o en un evento. Entonces, un poco, no podría profundizar en todo tampoco, pero realmente como este bloque, ¿no? Como el principal de la educación y el aula virtual, esto sería como el esquema, ¿no? Dentro de la herramienta Mass Impact al ponernos a volcarlo. Entonces, realmente, por ejemplo, sería dividir todas las actividades en función de su modalidad, presencial, online o en aquellas que compartían, porque el criterio aquí eran los beneficiarios. O sea, por ejemplo, un mismo alumno podía haber participado tanto en un taller presencial como en un taller online. Entonces era esa capacidad de, bueno, es que él ya de por sí ha recibido dos inputs diferentes, ¿no? Ha tenido dos impactos. Entonces realmente era ese desglose por modalidad, ser capaz de poder asignar un porcentaje del presupuesto total de cada temática y de cada área, y luego ser capaz de fijar el logro con esos números de beneficiarios y el impacto en función de las respuestas que nos habían dado. En esta parte, por ejemplo, transversal es lo que había comentado un poco. Entonces, aquí, por ejemplo, el ser capaces de incluir todas las métricas de los médicos es lo que nos daba el efecto multiplicador que explicaba Sonsoles antes con la herramienta. Entonces, lo que nos permitió es poder tener, por una parte, todo ese impacto social en los distintos beneficiarios, pero también incluir como todo ese contexto de agentes que intervienen dentro de todo el proceso. Entonces, por ejemplo, en la pata de la Policía Nacional, también me gustaría recalcarlo porque ellos realizaron no solamente una labor de participante del proyecto, sino que los consideramos a la vez beneficiarios, a la vez el beneficio que generaba para la propia Policía Nacional por su legitimación dentro de ser promotores de esa prevención de la salud en los alumnos, y luego con toda esa validación y las asistencias a los talleres. Entonces, un poco, bueno, estas serían como las métricas habituales que se suelen tener en proyectos online, que son todos esos de Google Analytics. También, por ejemplo, el tema de la newsletter de profesores, en las que son esos contenidos de rigor que también se envían a todos aquellos profesores apuntados, que ya no son solamente los profesores que participan
en los talleres que están registrados ese año, sino que es cualquier profesor que se quiera apuntar a la newsletter, con lo cual todos ellos también son logros que conseguimos, pero que no les realizamos procesos de escucha y por lo tanto solamente los categorizamos en sensibilizados dentro de la herramienta de Más Impact. Luego todo el tema de gamificación y dinamización, que es lo que comentaba, entonces aquí, como explica muy bien Teresa, realmente en el evento del juego SIM además hay otro impacto más, que es el tema de que, o sea, para poder conseguir un puntaje y poder aspirar al ranking de ganar un premio, realmente los alumnos han tenido que interactuar lo suficiente con la herramienta para poder ser capaces de entrar en el corte del ranking de ser aspirantes a ganar un premio, con lo cual este juego ya tiene unas métricas de programación que podemos asignar como con un embudo de transformación y además el colegio ganador se realiza un evento en el que también participan ponentes, participan colaboradores y se ofrece un premio en metálico, con lo cual tiene un impacto además que podemos cuantificar como mayor de transformación. Y luego en el evento de salud mental que, como comentaba, realmente hemos integrado procesos de escucha hasta un punto en el que hemos convertido que el propio evento sea un dispositivo de escucha en sí mismo, ¿no? Entonces a los propios alumnos in situ en el propio evento se les pide que valoren las temáticas, que valoren hasta qué punto creen que están siendo transformados. Entonces realmente es un ente que lo analizamos de manera diferente, pero que cuando realizamos el informe sí que lo podemos procesar. Entonces, bueno, aquí un poco, como comentaba realmente, ese camino, ahora tenemos que sentarnos a ver cómo medimos todo eso que hemos recopilado durante todo este año. Y bueno, para cuando terminemos en agosto haremos esa presentación de resultados del informe y además a partir del informe de aquellas áreas de mejora que detectemos es cuando volveremos a incluir otras métricas y otros procesos para volver a mejorar el área de transformación. Así que seguiremos informando. Muchas gracias, Sandra y Teresa. Pues espero que os haya gustado, ¿no? Todas estas presentaciones. En ese momento de las preguntas, vamos a dejar más o menos a 10-15 minutos de pregunta y luego ya cerramos, como teníamos establecida la 1:30. Supongo que habrá preguntas, ¿no? ¿Tenéis muchas preguntas o no? Si queréis levantar la mano y os vamos pasando el micro, podéis hacer la pregunta a cualquier